Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. ¿Cómo estamos, chicos? Esta vez desde la distancia, igual le queremos dar un agradecimiento a la Coordinadora Republicana por la producción. Síganos en todas las redes sociales como Coordinadora Republicana. También nos puedes ver a través de CRTV en YouTube, también en el canal de la Coordinadora Republicana. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estamos? Bien. muchachos? ¿Cómo están el día de hoy? Bien, Bien. bien, bien. Bueno, ante todo, saludarlos vía virtual y para comentarles, pues, ¿no? Que hoy en día vamos a tocar también un tema controversial, ¿no? Por el momento, porque todavía no se soluciona y, en realidad estamos a esperas de que todo sea transparente para nuestros compatriotas venezolanos, ¿no? Y es esta situación que está atravesando el país debido al fraude electoral que, como siempre, ha venido afectando a la sociedad venezolana desde la implantación del régimen chavista, ¿no? Ahora con Nicolás Maduro, pues, ¿no? Así es. Bueno, es un lamentable suceso para todos los demócratas presentes, para todos los peruanos que anhelamos siempre que exista estabilidad, democracia, pero la democracia real, ¿no? No la que esa que florean, chamullan y que quieren perennizar o hegemonizar un tipo de pensamiento único, ¿no? Como sabrán nuestros amigos, no lo voy a decir. Pero qué triste, la verdad. Justamente antes de esta reunión estuvimos conversando con nuestro productor, que es venezolano justamente, a quien queremos bastante y lo admiramos por toda su entereza y fuerza. Le hemos deseado lo mejor para ellos y no sé qué opinarán ustedes. Yo me adhiero a lo que dice Olache, por ejemplo. Sí, un canciller que ha tenido una importante declaración, ¿no? Pero vamos a hablar de eso en otro momento. Yo quisiera resaltar sobre todo qué tan caradura puede ser este señor, Nicolás Maduro, que a pesar de que se han mostrado el evidente fraude debido a la victoria que tuvo la oposición, el opositor y candidato González Urrutia, no ha querido prácticamente aceptar la derrota, ¿no? Y es que casi un 61%, según las verdaderas actas, según los veedores que estuvieron ahí en los diferentes centros electorales, la victoria fue aplastante, ¿no? Para la oposición. No sé si Sí, ustedes tendrán los datos por ahí más claros, Flavia, de sí. repente. Sí, justo los tengo. Y también quería mencionar que no solo fue, o sea, no solo son las elecciones finalmente donde se demuestra lo irrespetuoso con el pueblo que es, sino también todo el proceso para llegar a las elecciones, porque sabemos que principalmente habían otros dos candidatos que iban a representar a los partidos opositores, sin embargo tuvieron que escoger de último momento a Edmundo González para poder tener a alguien como opositor, no, no era la idea principal que él los represente, pero igual así fue una victoria aplastante de él, y justo aquí tengo los datos, que son un 67% ganando Edmundo González con 7,3 millones de votos, y Nicolás Maduro tenía solo un 30% con prácticamente 3,3 millones. Como otros tenemos al 2% y esto es al 83% de los votos, bueno, de las actas digitalizadas, ¿no? Que igual con este sobrante de 16,5% sería imposible que Nicolás Maduro pudiese ganar, siquiera con este porcentaje sobrante, que igual todos sabemos que hubiera sido todo lo contrario. Yo creo que estas votaciones extras se añadirían a Edmundo González igual. Claro, efectivamente, y son alrededor de 4 millones de diferencia de la oposición que obtuvo la mayoría para con el electorado en general, ¿no? Entonces, creo que es evidente el fraude que se está dando y lo más importante es que en realidad el pueblo venezolano no debería dejar de caer. O sea, no debería dejar las calles en primer lugar y sí es complicado porque como hemos visto hace poco ya han habido varios diputados que han sido secuestrados, ¿no? Que esto no es novedad en este tipo de regímenes y sobre todo aquí en Venezuela. Pero sin embargo, creo que la situación amerita que incluso se tomen ejemplos como sucedieron en otros países. Recordemos el Euromaidán,
cuando la oposición ucraniana sacó a este presidente que había cometido un fraude electoral o que al mismo tiempo tenía ciertas alianzas con Putin y por lo tanto hacía caso omiso a lo que quería o lo que requería la mayoría de la población ucraniana, ¿no? Que más o menos eso fue en el 2014. Y fue claro también cómo la sociedad se supo organizar para destronar a un presidente que en realidad estaba usurpando el poder, ¿no? Como sucede acá actualmente con Nicolás Maduro. Claro, el problema es que ahora el poder en Venezuela, por los testimonios que he escuchado, muchas personas están totalmente sobornadas y su vida depende de si apoyan a este partido o no. Y estas son personas que parecen por fuera normales, ¿no? Que parecen un ciudadano más y que dan su perspectiva, o sea, que ciega a las personas que escuchan estas, estos testimonios, porque yo he llegado a ver videos de jóvenes en Venezuela que viven tranquilamente, que viven en casas a uno, que tienen una vida muy normal, que tienen para comer todos los días. Sin embargo, ¿por qué es que tienen la capacidad de hacer esto? Porque sus padres trabajan de alguna u otra manera con el gobierno, eh, y ellos se encargan de hacer, o sea, de intentar demostrar que todo está perfectamente bien, porque ellos están cegados, ellos viven en una burbuja también. Y muchos de esos jóvenes que viven bajo esas circunstancias no saben que sus padres se dedican a ese tipo de cosas. Ese también es el problema, el desconocimiento de, de la situación de poder en la que se encuentran, pero todo el daño que están generando. Claro, Efectivamente. claro. Sí, sí. Continúa, Enrique. No, sí, y lo triste pues es que cómo él ha corrompido a toda una clase militar, ¿no? O sea, él tiene todo este apoyo de los militares que alguna vez, bueno, muy bien saben ustedes, yo trabajé un ratito en la Marina, bueno, un ratito, no, 4 años, entonces aprendí muchas cosas de los militares y todo eso. Y cuando alguna vez yo les pregunté sobre el tema de Maduro, no, pero ya años atrás, porque ya se sabía que le había ocupado todo, que era un antidemócrata, que el pronóstico siempre iba a ser ganar, ganar, ganar las elecciones, bajo toda una mentira. Entonces me dijo, la clave son que él ha adoctrinado a todo el aparato militar de una manera sistemática, adoctrinado en el sentido que ha inducido a, digamos, a hipnotizar, a envenenar la mente de la población militar, naval, armada, aérea, etcétera, etcétera, con esta de la revolución, ¿no? Bolivariana y un montón de conceptos, vaya a saber Dios, qué cosas tan intrínsecas y realmente tan Trastabillante, ¿no? Porque complejas les él puede. habla de la revolución dentro de la revolución, ¿no? Mira, he tratado de leer algunas cosas que él dice y no es más que marxismo puro y duro, ¿no? Marxismo puro y duro y recalcitrante, en el cual el enemigo número uno es el imperialismo norteamericano. Para empezar, ese es su enemigo número uno, que ellos son los malos, es el diablo. Todo lo que hace Estados Unidos es a favor de ese individualismo que representa, ¿no? Como una gran potencia, que su plan maquiavélico es secuestrar todo el mundo y ser la gran potencia capitalista y para que explote y perdure las clases sociales, etcétera, etcétera. O sea, finalmente es marxismo. Entonces, o sea, teoría marxista de lo que también eh, entendió Marx sobre el imperialismo, ¿no? Y él, bueno, se ha pegado con esa literatura, ¿no? Entonces, todo eso ha calado fuerte, primero en el poder militar. Luego está el poder civil, ¿no? En su partido. Eh, Para cambiando también los nombres de los partidos, ¿no? Un tiempo se llamó, bueno, se inició con partidos socialistas, pero después tienen otro nombre. Lo interesante es que hasta el Partido Comunista ha salido a decir que no están de acuerdo con las elecciones, que no han sido fraudulentas. O sea, el Partido Comunista venezolano, propiamente, que parece que ha perdido una cuota de poder o se han peleado ahí. Este, Porque también hay que decir, ¿no? De repente, tanto Flavio como Nicolás tienen amigos marxistas. Yo lo tengo, ¿no? En mi ámbito de cultura, tengo muchos amigos de izquierda, en el cual nunca hablamos de política porque sabemos que nos vamos a pelear. Pero estas personas, algunos que conozco, son dignas, honorables, jamás se meterían a hacer una mentira o apoyar una mentira, una infamia. Entonces, ellos, por ejemplo, con este tema de Maduro, totalmente han coincidido conmigo. Es un
maldito sociópata, precisamente psicópata, ¿no? Mitómano, psicópata y los problemas psicológicos de una persona como él, ¿no? Claro. Claro, yo creo más bien, incluso creo que se le viene la noche, por eso actúa como actúa. Porque evidentemente él ya tiene investigaciones de por medio y está siendo buscado actualmente por organismos internacionales. Y no solamente eso, sino que incluso me atrevería a decir de que Maduro, yo, desde mi perspectiva, ni siquiera, bueno fuera también, es un marxista hecho y derecho formado, porque si tú te das cuenta en su discurso, y por eso me imagino que también tiene tantos conflictos con los otros sectores de izquierdas, otros partidos de izquierdas, incluidos algunos marxistas, es que él se considera a sí mismo el Mesías, Ajá. porque él habla de Dios, y un marxista no hablaría de Dios. Él habla de Mm. Dios y dice, yo vengo a liberar al mundo del mal capitalista. Yo soy el Mesías y tengo el amparo de Dios. O sea, este pata básicamente vive una fantasía, ha Mm. construido toda una especie de fábula para que la gente le crea, la gente que no está muy enterada de algunos conceptos o de repente no tiene idea de en qué está sumiendo al país este señor y que en realidad es preocupante, ¿no? Es preocupante porque es una persona que tiene cierta cabida pública, porque incluso tiene redes sociales y tiene un programa en YouTube, o sea, tiene un canal de YouTube en donde él mismo difunde el contenido de sus conferencias, ¿no? Que no es otra cosa que una demagogia total acompañada de sus títeres y sus duendes que están incrustados en el Estado y que básicamente le apañan y le conceden todos sus deseos, ¿no? Entre ellos el CNE y algunos organismos del Estado. Pero en general es una persona que ha perdido el eje, o sea, para mí es una persona que ha perdido el rumbo, no tiene ni coherencia ideológica cuando habla y muy probablemente él esté haciendo estas cosas porque sabe que se le viene la noche, en cualquier momento cae. Y por Sí. eso en realidad, dije, y para terminar, la gente no debe dejar de salir a caminar a las calles o marchar a las calles. De forma pacífica, evidentemente, claro está, en algunas circunstancias, pero es cierto también que un régimen así, destronarlo de la forma más pacífica posible es complicado, ¿no? Porque ellos de Sí. por sí son represivos y son violentos y contratan grupos paramilitares. En ese sentido, la población tiene que ser muy inteligente y saber organizarse. Lo vuelvo a repetir, Eso sí. que tomen un modelo como sucedió en Ucrania, ¿no? Las personas se organizaron y de esa forma el gobierno pudo, o el general, el poder del Estado y la población pudo sacar a un presidente usurpador. Ujú. Sí, sí, sí. Y en Otra este, disculpa. ah, Adelante, Flavia. yo Disculpa. quería saber más bien su opinión sobre la acción actual de los organismos internacionales, ¿no? Porque yo creo que ahí está lo complicado. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que puede hacer el resto del mundo para apoyar esta situación? Porque sabemos que no solo es Venezuela el país al que afectaría, entre comillas, si es que los organismos internacionales eh, pusieran mano dura en esta situación, ¿no? Sino los simpatizantes de esta dictadura también. Sí, Entonces, bueno, ¿cómo ven hasta el momento bueno, primero, la posición de los países en general, que vemos que Perú en realidad no tiene una posición, sino unos cuantos representantes políticos que se han dignado a hablar sobre el tema, que es lo más importante, no darle cabida internacional para que todos estemos alertas sobre lo que está pasando primero, y bueno, no solo el Perú, sino todo el mundo. Principalmente, ¿qué es lo que opinan de los países? Por lo que hemos conversado antes de empezar la llamada, sabemos que algunas islas que antes estaban de acuerdo con este dictador, o bueno, de alguna u otra forma no dan una posición en contra, ahora sí están revisando o están buscando que se revisen las actas, porque eso es lo más preocupante, ¿no? Para que se sepa totalmente la verdad y no todo desde la posición del gobierno actual. eh, y otros países, cómo su posición está ayudando a la situación actual y cómo es que los organismos internacionales ahora pueden actuar para defender a la población, que es lo principal, ¿no? sí. Este, bueno, a mí me sorprendió
mucho que ciertos países de... Porque usted sabe que se reunieron pues rápidamente en Washington para votar, ¿no? Para poner la activación de la Carta Democrática. Perdón, no recuerdo el nombre, pero es carta, pero es para habilitar un repudio y movilizarse a estos militares, me parece. Entonces, en la votación hubo un grueso de países que dijeron a favor, fueron 17 países, pero tenían que ser 18 de un total de 34 países. Entonces me di cuenta que muchos países del Caribe se habían abstenido, entre ellos los países que hoy tienen un gobierno de izquierda, como Colombia, Brasil, ¿quién más está? Bueno, Nicaragua, entre otros, pero vi muchos países chiquitos del Caribe y comencé a buscar una información de estos, ¿no? Haciendo match con Venezuela y descubrí que ellos tienen una alianza estratégica del petróleo, se llama Petrocaribe. Ya hace más de 15 años, Chávez, vivazo Chávez, buscó a estos países pequeños del Caribe, les dijo, miren, les voy a dar un petróleo barato, ¿no? Vamos a hacer un compromiso y yo los voy a bancar tantos años con un precio súper barato, ¿no? Y de esa manera han hecho alianzas estratégicas para suministrar ese tipo de energía, ¿no? Que necesitan. Entonces yo supongo que han votado o se han abstenido de votar a favor, ¿no? De no criticar, digamos, o no intervenir en este asunto fraudulento, no votando simplemente, y ahí pues tenían al presidente de esta comisión que era de Antigua y Barbuda, ¿no? Un señor ahí que fue que se sintió mal, ¿no? Salió a poner un post ahí criticando a Lechea, que había sido medio atrevido, medio choradito. A mí me pareció un ridículo total, ¿no? Más bien me ha dado sentimientos, o he entendido que me parece que ha tenido una actitud cobarde, ¿no? Cobarde, pusilánime, de un alto comisionado. Tiene mucha roce con países europeos, ha tenido altos puestos gubernamentales, tiene mucha relación con Reino Unido. Vi incluso que ha tenido, es caballero, tiene un título nobiliario inglés incluso, ¿no? Entonces, me pareció bastante raro, pero parece que coquetea bastante con los socialdemócratas europeos. Y de cierta manera los socialdemócratas europeos, que son de izquierda, pues siempre van, como dice la cabra tira para el monte, ¿no? Como dice ese Mm, viejo dicho, ¿no? Van a alinearse siempre a Maduro, ¿no? En claro. fin, ese es un resumen de mi apreciación. Desde ya hay un tema ideológico político que está muy fuerte ahí y que por más que vean que hay una injusticia, una pena de cómo la izquierda latinoamericana apoya esta infamia. Claro, y en realidad lo que tú dices es muy cierto. Lo que se ha venido haciendo a través del gobierno chavista durante todos estos años es justamente concertar este suerte de pactos o tratados entre países que tienen cierta afinidad ideológica. Por ejemplo, podemos tener ahí a Irán, bueno, Cuba, evidentemente, Rusia, hasta cierto punto, ¿no? Que incluso hay algunos países que tienen también este pensamiento, digamos, más tirado a las izquierdas, que aún así, o estos gobiernos, que aún así han presentado, cierta forma, un impasse, ¿no? O sea, se han intentado o han criticado básicamente las elecciones en Venezuela, ¿no? Pero aún así Maduro siempre ha tenido esta suerte de alianzas, ¿no? Eso está de más decirlo. Y lo que ha hecho el canciller Leichea me parece muy resaltante. A mí personalmente no es la primera vez en realidad que el Perú está dando que hablar cuando se trata de defender a los países que están, digamos, siendo oprimidos por un gobierno de turno. De hecho, en los inicios de la República, cuando él tanto que cita a Bolívar, ¿no? Maduro que tanto cita a Bolívar, que de hecho fue un dictador y fue un autócrata que en cierto momento quiso también hegemonizar básicamente a gran parte de Latinoamérica, como él quiere hacer, en pocas palabras. Hubieron diputados peruanos que se pusieron la camiseta y se pusieron al frente de él a decirle a Bolívar, oye, pero ¿por qué nosotros tenemos que actuar bajo tus veleidades autocráticas, para tus ideas fantasiosas autocráticas, si nosotros somos un país soberano e independiente, ¿no? Básicamente, y esto por agregar, ¿no? O sea, si nosotros en cierta manera perdimos grandes territorios, fue por culpa de Bolívar, por
esta utopía que se había construido Bolívar en la cabeza, ¿no? Y no está muy distante de lo que quieren estos personajes chavistas como Maduro y todos sus secuaces que están detrás en el poder del gobierno, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, en ese sentido, esa es la apreciación que yo puedo dar, pero como voy a repetir, no es una lucha que va a terminar de un día para otro, de esto es de largo aliento, como ha sucedido en muchos países donde ha habido este tipo de represiones políticas y sociales, y sería bueno que la sociedad no decaiga, ¿no? En la lucha. Mm. Yo creo que de lo más importante ahora es simplemente darle visualización a cómo está la situación actual, porque no puede pasar nuevamente esto de que de la nada todo tipo de comunicación se pierde entre Venezuela y otros países, ¿no? Y solo unos cuantos pueden eh, dar sus apreciaciones, no solamente Nicolás Maduro a través de su canal oficial puede hacer cierto tipo de comunicaciones, sino que se esté alerta de que todas las opiniones puedan seguir fluyendo, ¿no? Y yo creo que sí sería necesario que los organismos internacionales pongan más presión en la situación actual, ¿no? No dejar que la situación los gane, porque ya es la segunda elección que se intenta a toda fuerza desde los países, o sea, desde todo el mundo, ¿no? En realidad, que yo he visto que la sociedad venezolana se ha organizado mucho mejor y han hecho protestas no solo en el mismo país, sino que en todo el mundo. Entonces no se debería dejar pasar esta oportunidad en la que se han logrado organizar las sociedades de distintas partes del mundo para demostrar que están en contra de toda esta situación, ¿no? Sí. Claro, efectivamente. Bueno, pero esto es un tema que incluso lo podríamos tocar cuando tengamos mayor información al respecto y cuando nuestro compañero regrese, ¿no? De donde se encuentra para tener datos mucho más precisos sobre el tema, ¿no? Y sobre cómo se ha venido desenvolviendo esta situación calamitosa para la sociedad venezolana. Pero eso ha sido todo por hoy, ya estamos terminando por un tema de tiempo. No sé si quieren agregar algo más. Fuerza, Mm, fuerza a nuestro productor y fuerza, bueno, a todos los hermanos y hermanas venezolanos, ¿no? Que no decaigan con esto, que tengan mucha fe, y que me parece que también hay que darle mucha fuerza a nuestras Fuerzas Armadas, porque por último, si este señor comienza a hacer cosas terribles como lo hicieron los dictadores africanos o los dictadores de Europa del Este, no va a quedar otra que el intervencionismo internacional, ¿no? Y eso también hay claro. que alentar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros gobernadores que tienen que hacerlo, ¿no? Sin miedo de la CID, sin miedo de esas instituciones que al final siempre terminan defendiendo a rateros, terroristas o a dictadores como Maduro, ¿no? Lamentablemente. Esperemos que en este caso al menos el cambio pueda ser siquiera silencioso, ¿no? Sabemos que de vez en cuando el cambio puede darse de un día para otro de la forma menos esperada y que sea de la forma menos violenta para poder salvaguardar todo lo que se pueda a la población venezolana, que es la que merece toda la justicia de vuelta, ¿no? Efectivamente. Entonces, hasta otra oportunidad y muchas fuerzas a Venezuela.